Nuevamente, gracias a cada uno. Qué bueno que podamos estar en este lugar. Qué bueno que sea domingo y cambiemos toda nuestra rutina de trabajo. Qué bueno es que estemos buscando la presencia de nuestro Dios. Estamos listos. Háganme un favor, oren por mí. Lo necesito cada vez que vamos a predicar la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, la gracia tuya, Señor. Necesitamos toda tu bendición, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Llena con tu palabra. Llena, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios eterno. Amén y amén, Señor. Luchar por lo que se quiere puede llegar a ser la intención y decisión más equivocada que tomemos en la vida. Repito, luchar por lo que se quiere puede llegar a ser la intención y decisión más equivocada que tomemos en la vida. Y puede llegar a ser la decisión más equivocada, porque cuando nuestros deseos personales se convierten en el centro de la vida, implica que hemos despreciado el señorío del Señor Jesucristo, dejando ver que el ser más importante somos nosotros mismos. Fíjese usted, lo que comúnmente nos dicen es luche por lo que quiere, luche por lo que quiere. Pero luchar por lo que uno quiere, en momentos puede ser la decisión más equivocada que tomemos en la vida. Porque cuando nuestros deseos personales se convierten en el centro de la vida, implica que hemos despreciado el señorío del Señor Jesucristo, dejando ver que el ser más importante somos nosotros mismos. Y como nos gusta complacernos en todo, entonces comenzamos a luchar, pero muchas veces comenzamos a luchar equivocadamente. En la palabra de Dios no se dice que nosotros debamos ser las personas más importantes de la vida. Lo que la palabra dice es que es el Señor el que debe de ocupar el primer lugar en la vida de las personas. Repito, en la palabra de Dios no se dice que nosotros debamos ser las personas más importantes de la vida. Lo que la palabra dice es que es el Señor el que debe de ocupar el primer lugar en la vida de las personas. Tenemos, por ejemplo, al Señor Jesucristo se le preguntó cuál es el primer mandamiento. Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, ¿quién es el que ocupa el primer lugar? El Señor. ¿Quién es el que ocupa el otro lugar abajo del Señor? Nosotros. No somos nosotros, fíjese bien, el centro de la vida. El centro de la vida es el Señor. Amén.
es el Señor. Eso es lo que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesucristo dijo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y la pregunta sería: ¿quién va primero? El Señor. ¿Quién va de segundo? Nosotros. El primero siempre debe ser el Señor. Las personas sin Cristo se reconocen porque siguen o luchan por lo que quieren. Las personas que siguen al Señor se reconocen porque siguen o luchan por hacer la voluntad del Señor. Son dos cosas bien diferentes. Las personas sin Cristo se reconocen porque siguen o luchan por lo que quieren. Las personas que siguen al Señor se reconocen porque siguen y luchan por hacer la voluntad del Señor. Un padre o una madre cuya prioridad sea seguir los deseos de su corazón, exponen a sus hijos a momentos de dolor, tristeza, decepción o fracaso. Cuando en los hijos la prioridad de la vida sea seguir lo que su corazón quiere, a lo mejor se llega a tener padres sufriendo por los hijos. La voluntad del Señor es un rumbo seguro, pero solo para aquel que esté dispuesto a seguirlo. Se cuenta que un padre y su hijo, quienes con la esposa y madre vivieron muchos años juntos compartiendo el mismo techo, las mismas comidas y el mismo afecto familiar. Dice que estaban todos juntos por muchos años en armonía. Pero poco a poco el alcohol, las drogas comenzaron a entrar en el círculo familiar, al punto que padre e hijo se llegaron a separar. Se dice que pasaron 30 años sin que padre e hijo se vieran. Al cabo de 30 años se encontraron en el lugar donde menos hubieran imaginado. Dice que ambos estaban en la cárcel y ambos estaban siendo condenados a penas muy duras. El juez que condenaba al padre dijo: he mirado fijamente a sus ojos y no he visto nada allí, solo un vacío. Y el juez que condenaba al hijo concluía diciendo: es un hombre sin respeto por la vida. Lo único que merece, óigase bien, la lucha del hombre es hacer la voluntad del Señor. Eso merece toda nuestra lucha. No es al corazón al que seguimos. Oiga, no es al corazón. Ya vamos a ver por qué no es al corazón. No podemos seguir a nuestro corazón. Tenemos que seguir al Señor. El hijo pródigo en la palabra luchó por lo que más quería. Y lo que más quería era su independencia y la oportunidad de disfrutar lo que la vida podía permitirle en términos de placer. Y así lo hizo. Pero al final de lo que resultó ser su mayor lucha, no fue lo que imaginó, sino lo que tuvo fue una experiencia de pobreza, vergüenza y fracaso que lo hicieron lamentarse del camino tomado. La ruta del deseo, la ruta de lo que se quiere,
la ruta de lo que el corazón demanda puede convertirse en la ruta más destructora, más peligrosa de la vida. Cuando lo que estamos buscando es agradar al Señor o hacer que todas las cosas nos salgan bien. Entonces los cristianos no somos reconocidos por seguir al corazón. Los cristianos somos reconocidos porque seguimos al Señor y seguimos su palabra. Ese es nuestro norte. El Señor y su palabra, no nuestro corazón. La pregunta sería, ¿por qué la ruta del deseo, la ruta de lo que se quiere, o la ruta de lo que el corazón demanda, es la más destructora? ¿Por qué, hermano, me está diciendo eso? ¿Por qué está diciendo que lo que aparece en mi corazón no puedo seguirlo? Y la respuesta es porque nuestro corazón, o el corazón del hombre, o el corazón de la mujer, resulta ser el instrumento menos confiable cuando se trata de hacer lo que agrada al Señor. Hay muchos consejeros y se oye a lo mejor a través de los programas de la televisión hoy día, esos programas donde hacen preguntas, donde hay personas discutiendo unas con otras, y los consejeros dicen: siga la ruta de su corazón, siga la ruta de sus deseos, porque el corazón, dicen, es un guía que nunca va a engañarte. Fíjese bien, que nunca va a engañarte. No hay cosa más falsa que esto. Porque lo que la palabra dice del corazón, óigase bien, no dice que sea un buen guía. El corazón no es un buen guía. Lo que la palabra dice del corazón es engañoso. Es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces esos consejeros que aparecen por la televisión diciendo: siga su corazón, siga sus deseos, porque ellos nunca van a engañarlo. Ellos son los más falsos que puedan haber, junto con sus expresiones. La ruta de la vida no es la ruta del corazón. No es la ruta de lo que estoy sintiendo. Es que estoy sintiendo. La ruta de la vida no es la del corazón. Nuestra ruta es el Señor y su palabra. Esa es nuestra ruta. Mire, el Señor fue a un nivel mucho más profundo del hombre, ayudándonos a entender el tipo de deseo que el hombre es capaz de originar o fabricar en su corazón. El Señor se metió mucho más hondo como para decirnos: ¿saben por qué la ruta del corazón no es la más confiable? Yo les voy a decir, dice, lo que hay en el hombre, lo que hay en nuestro corazón. Y dijo el Señor: porque de dentro del corazón, en San Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres, de ahí, dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño,
la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces por esto es que la ruta de la vida no puede ser la ruta del corazón y sus deseos, porque todo lo que el corazón del hombre fabrica, convirtiéndolo en deseo, son cosas que destruyen la vida, sobre todo de los creyentes en el Señor. Entonces, con todo respeto a cada uno de nosotros, su corazón es el peor guía cuando se trata de agradar al Señor. Es que yo siento hacer esto. Es que yo siento. La ruta de la vida no es la ruta del corazón. La ruta de la vida es el Señor Jesucristo y su palabra. Esa es nuestra ruta. Es triste decirlo, pero hay que decirlo, que a la luz de la palabra de Dios, el enemigo más grande que tenemos como hijos de Dios no es el diablo, no es el mundo, sino el enemigo más grande que tenemos como hijos de Dios somos nosotros mismos. Y somos nosotros mismos, oiga bien, ante la incapacidad que tenemos de detener al corazón con sus pasiones y deseos. Puesto que aun cuando sepamos las consecuencias de muchas acciones, no estamos dispuestos a detenernos, sino a seguir adelante. Y ese es el estado de nuestro corazón. Los enemigos más grandes, el enemigo más grande del cristiano, no es el diablo, no es el mundo, somos nosotros mismos. Es nuestro corazón. ¿Sabe qué decía? Pablo decía, porque sabemos que la ley es buena, es espiritual. Romanos 7:14. Mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que no quiero, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces dice, bueno, aún conociendo lo que es bueno, no somos capaces de detenernos. Entonces dice, el mal está en nosotros. Mire, es bueno que juntamente con los hijos, los padres hagamos el hábito de congregarnos siempre. Y la razón es para que juntos escuchemos la palabra del Señor. Porque entre tanto, lo recto de la palabra del Señor se ha ignorado por los padres o los hijos. El maestro más cercano que tenemos es el del corazón. Y el corazón es un maestro contaminado de lo malo. Por eso es importante venir y escuchar, fíjese, la palabra del Señor
para que nuestros sentidos se vayan familiarizando con lo bueno, con lo recto, con lo amable del Señor. Los creyentes debemos ser personas dedicadas a leer y entender la palabra de Dios por la necesidad que tenemos espiritualmente de identificarnos con la verdad y levantar imágenes mentales claras de lo recto en contraposición a aquello que el corazón está produciendo desviadamente. Por eso es lógico entender lo que el rey David escribiera en el Salmo número 1. Él dijo lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, dice, medita de día y de noche. Tiene que haber un contacto periódico, constante, perenne, para que nuestros sentidos, óigase bien, se vayan aperturando para entender cómo es la voluntad de Dios y qué es lo que debo de hacer. A lo mejor no me dejará mentir que hacer lo malo a nosotros no nos cuesta, con todo el respeto. Menospreciar no nos cuesta. Mentir no nos cuesta. Condenar no nos cuesta. Ser rebelde no nos cuesta. Abusar de otros no nos cuesta. Todo eso lo hacemos de maravilla. Y aun cuando nadie nos lo enseñare, o no tuviésemos un maestro enfrente viendo hacer el mal, nosotros lo hacemos perfectamente. Pero cuando nos dice, dé afecto, consuele, afirme la vida de alguien, sea paciente, muestre misericordia, olvide la ofensa, no sabemos cómo hacerlo. Hermano, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo amo a mis hijos? ¿Cómo le muestro amor a mi cónyuge? Todo lo demás lo sabemos hacer bien. Pero hacerlo recto, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, por eso es importante que los sentidos, y principalmente la mente, porque que la mente se exponga continuamente a la palabra del Señor, para que a través de la mente la palabra entre a la vida y llegue al corazón, para que a través de imágenes mentales afinadas por el Espíritu Santo vayamos entendiendo cómo es y cómo se hace lo bueno y recto delante del Señor. Por eso necesitamos estar escuchando la palabra. Porque el maestro primero que tenemos es el del corazón. Y el corazón es un mal maestro. Y la única forma que tenemos de habituarnos, entender y habituarnos a lo bueno es que nos familiaricemos con la palabra del Señor. Todos. Por eso es importante estar leyendo la Biblia. A lo mejor estar oyendo el consejo de autores. A lo mejor estar tomando alguna literatura. Pero estarnos identificando constantemente. Porque repito, el hacer lo malo nada nos enseña. Pero para hacer lo bueno sí necesitamos hacer conciencia. Porque necesitamos, fíjese, estar sumamente claros de lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor. Y en ese caso la palabra es sumamente importante para que se
levanten imágenes mentales claras al punto que seamos capaces de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. El apóstol Pablo, instruyendo al joven Timoteo respecto a la palabra de Dios, decía lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, dice, preparado para toda buena obra. Por el corazón sacamos el perfil de lo malo. Por la palabra tengo el perfil de lo bueno y recto delante de Dios. Y como creyente estoy obligado a identificarme con esa palabra. El salmista decía: la ley de Jehová es perfecta, mire, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, la palabra del Señor nos ilumina. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios trae a nuestra mente imágenes mentales claras de lo que es lo recto y de lo que el Dios Todopoderoso está demandando de cada uno de nosotros. Yo recuerdo que siempre recordábamos en la casa algunas palabras de personas que nos habían ofendido. Y eso lo recordábamos todos los días. Y ahí estábamos repitiendo las mismas palabras que nos habían afectado. Y un día, leyendo la palabra del Señor, fue muy fuerte aquella expresión que dice: maldigan ellos, bendice tú. Hasta ese momento a lo mejor habíamos visto en expresar nuestra queja, nuestra inconformidad, la forma de salir de esa situación. Pero no entendíamos que lo que hacíamos cada vez que veníamos recordando las palabras de la ofensa, que lo único que hacíamos era alimentar la ofensa. Ahora ya no a través de las personas que lo habían hecho, sino ahora a través de nuestras palabras, cuando las recordábamos todos los días. Pero fue la palabra de Dios la que trajo luz. Fue la palabra del Señor la que dio dirección. Fue la palabra del Señor la que nos dijo cómo teníamos que hacer ante ese tipo de situación. Y la palabra fue clara: maldigan ellos, bendice tú. Y esa palabra, fíjese, trajo reposo, trajo descanso y trajo dirección. Pero por meses, por muchos días, la incomodidad había permanecido, repito, a lo mejor hasta justificada, porque no teníamos luz en nuestra mente respecto a esa situación. Por eso decimos: la palabra más que el corazón. Ella es la que trae luz. Alumbra mi entendimiento de una manera tal que me ayuda a salir de las circunstancias más difíciles, donde mi razonamiento humano no me lleva a entender cómo debo salir de esa situación.
Pero esa palabra llegó a su tiempo y llegó en su momento. El salmista decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La palabra de Dios es liberadora, es restauradora, trae reposo, trae descanso, trae paz al corazón y me saca de situaciones tan difíciles donde a lo mejor ni un profesional pudiera ayudarme, porque estoy tan empecinado en mis propias creencias que me cuesta entender cómo es la luz de lo que necesito aplicar para salir de una situación específica. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La palabra leída entra por los sentidos, y cuando le damos el valor que tiene, la palabra llega hasta el corazón. Pablo decía: la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. La palabra del Señor en la casa o en el hogar no puede ser otra opción, sino la única opción para tomar conciencia de lo bueno y recto delante del Señor. Por eso, en el Antiguo Testamento, la instrucción a los padres respecto a los hijos, de manera que estos se familiarizaran tanto con la palabra del Señor, de manera que sus sentidos y conciencia tuvieran vida de lo recto. Dice que la instrucción para los padres, fíjese, era la siguiente, respecto a la palabra del Señor. Deuteronomio 6:7 dice: y la repetirás a tus hijos, mire, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, auxíliense de manera tal que los sentidos se familiaricen con la palabra del Señor. Y vean ustedes cómo es la manera en la que el Espíritu Santo revela. Debemos familiarizar la palabra de Dios con todos los que estamos en la casa. Dice: la repetirás a tus hijos, hablarás en ella en tu casa, andarán andando en el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás, mire, en los postes de tu casa y en tus puertas. Y yo lo que veo es, bueno, ¿y por qué tanta repetición? ¿Por qué? Y la respuesta es: porque somos malos y necesitamos identificarnos, familiarizarnos fuertemente con la palabra del Señor. Por eso necesitamos hacerlo de esta forma, de esta manera. ¿Por qué no leemos todos Deuteronomio 6:7? Para recordarnos de la responsabilidad, mire, que tenemos de hacer la voluntad de Dios, conocerla, entenderla y hacerla. Vayamos todos. Deuteronomio 6:7 dice: y la repetirás
Diga conmigo, y la repetirás a tus hijos. Y la hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, pero fuerte, y al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, pero con fuerza, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que todos en la casa entendamos qué es la voluntad del Señor. Porque no entran, no somos tan fáciles. Porque aun cuando conocemos la palabra, la fuerza del corazón es más grande que la palabra del Señor. Y aún conociendo, vamos y hacemos lo que no tenemos que hacer. Entonces uno dice, bueno, he estado escuchando la palabra de Dios por años. Pero mi corazón sigue siendo mi guía. Y la respuesta es ¿por qué? Porque la fuerza del corazón es tan grande que consume la palabra. Y no somos capaces de hacerla aún cuando la conocemos. La vida del creyente no trata de luchar por lo que se quiere, sino se trata de luchar por hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios en la casa, hacer la voluntad de Dios en el trabajo, hacer la voluntad de Dios en la oficina, hacer la voluntad de Dios ahí donde el Señor nos tiene. Entonces, esa es nuestra lucha. Y nuestra lucha de todos los días, el hacer la voluntad de nuestro Dios. Si algo merece nuestra lucha es que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. La aspiración más grande que debe prevalecer en todo creyente es convertirse en un instrumento de Dios en donde los deseos del Señor sean los nobles deseos de los hermanos en Cristo. Mire, tras el evangelio de la prosperidad hoy día, se promueve mucho el que los creyentes realicen o alcancen sus sueños personales. Cuando lo más lindo en la vida es ver concluido a través nuestro los planes del Señor. Eso es sumamente lindo. De David, oiga, el Señor mismo dio testimonio de él. Y el Señor vio una cualidad muy interesante en la vida de David, fíjese. Y en Hechos 13:22, ahí se da testimonio de lo que el Señor dijo, del testimonio que Dios mismo dio de la persona de David. Y mire lo que dijo. Quitado hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón, dice, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mire, quien hará todo lo que yo quiero.
Entonces el Señor no anda buscando personas cuyos mayores anhelos sean la realización de sus sueños. Sino el Señor anda en busca de personas cuyo mayor anhelo sea el hacer todo lo que el Señor quiere. En otras palabras, a quienes el Señor anda buscando son a creyentes con carácter de siervos. Creyentes cuyo mayor anhelo sea servir al Señor. Y servir con todo su corazón. Unos misioneros cuentan lo siguiente. Él dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si me hubieran hecho esta pregunta antes de nuestro nombramiento como misioneros, mi respuesta hubiera sido diferente. Tenía una vida feliz y bendecida por Dios, con un marido maravilloso y 2 hijas hermosas y saludables. Al principio no podía entender por qué Dios quería cambiar algo que parecía ser tan bueno para mí. Al obedecer su llamado, pude ver con mayor claridad su abundante gracia y amor para conmigo. Como pediatra de profesión, parte, dice, de mi ministerio en Honduras consistía en coordinar y servir en brigadas médicas. Una tarde, mientras trabajaba en una clínica a orillas del Pacífico, salió un momento y largas filas, dice, de personas estaban esperando ser atendidas por los doctores. Sentí una hermosa sensación en mí. Y algo ocurrió, dice, que me hizo sentir que amaba lo que estaba haciendo. Podía compartir del Señor a la vez que brindaba servicio médico gratuito. No podía creer que hubiera llegado a un punto en el que disfrutara más este tipo de práctica que la que desarrollaba como profesional médico. Entonces nuevamente me hice la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dice, ahora sí puedo contestarlo. Y he entendido que la voluntad de Dios para mi vida es que traiga gloria y honor en cualquier cosa que haga al nombre del Señor Jesucristo. El Señor me enseñó que su plan para mí es perfecto y que aun cuando sus caminos no son soñados, pero su voluntad es confiable. Entonces, si luchamos en la vida, déjeme decirle en esta mañana que la lucha más digna que nosotros podemos hacer es por hacer la voluntad de Dios. Antes que nuestro corazón, la dirección de la vida no es la del corazón. La dirección de la vida es que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Eso nos hace fuertes a cada uno de nosotros. Póngase de pie. Quiero que repitamos todos esta expresión de David. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón.
Nuevamente, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Nuevamente, el hacer tu voluntad. Dios mío, me agrada. Me agrada, dígale, me agrada. Me agrada, Señor. Me agrada hacer tu voluntad. No me es una obligación. No me es una carga, Señor, el hacer tu voluntad. Señor, lo que tú digas para mí es de agrado. Alegra mi corazón tu palabra. Alegra mi corazón el hacer tu voluntad, Señor. Padre, lo que tu palabra determine, esas serán mis acciones. Esas serán, Señor, mis palabras. ¿Por qué? Porque Dios, no será el corazón el que me guíe. Será tu palabra, Dios eterno. Será tu palabra. Porque tu palabra es confiable. Tu palabra es preciosa. Tu palabra, Señor, es linda. Tu palabra, Señor, llena mi vida, llena mi corazón. Señor, me alegra hacer tu palabra. Señor, me alegra, Dios, hacer tu voluntad. Dios, estoy agradado, estoy convencido que es la verdad, que es lo bueno, lo mejor que pueda hacer en mi vida. Nuevamente todos. El hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad. Fuerte, el hacer tu voluntad. Dios mío, me agrada. Me agrada. Me agrada. Me agrada. Me agrada. Y tu ley está en medio de mi corazón. Nuevamente, el hacer tu voluntad. Diga fuerte, el hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, y tu ley, y tu ley está en medio de mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dios mío, yo quiero corresponder